Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles el mejoramiento o la actualización de un computador portátil Hewlett Packard de la serie 14-BS000. Esta serie abarca varios equipos, varias referencias que las voy a dejar ahí escritas en la descripción del video para que la miren si es compatible con su modelo y así sepan que si estamos hablando de esos modelos en específico. Este computador viene con procesador Intel de la sexta generación. Eso incluye los Celeron, los Pentium, los Core i3, i5, i7. En el caso de este equipo tenemos el Intel Core i3. Estuve revisando también un poquito las características de esta serie y es que algunos computadores utilizan memoria RAM DDR3 y otros utilizan la DDR4. En esta ocasión yo tengo el equipo que maneja la DDR4. Internamente también tenemos un puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido, por tanto vamos a aprovechar ese puerto. Tenemos un disco duro de 1 TB que lo vamos a cambiar por una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas lógicamente, y también tenemos unidad de DVD que vamos a extraer esa unidad de DVD y vamos a colocar ahí un CADI que ya vamos a mirar qué es eso, y ahí otra unidad de estado sólido. Por tanto vamos a tener 3 unidades de almacenamiento internas en este equipo. Y bueno, sin más decir, ya tenemos el equipo listo en la mesa de trabajo, entonces vamos a hacer este procedimiento. Pero antes de continuar, pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a CaseFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base, por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo a la cesta, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El número de licencia te llega a tu correo electrónico, el que hayas puesto en el momento de la compra, y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a CaseFan por patrocinar este video y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Bueno, por aquí ya tenemos el equipo, pues no está encendido porque tenemos un problemita con el sistema operativo que está en el disco duro. Entonces la idea pues es instalar la unidad de estado sólido en el puerto M.2 para que el equipo pues ya sea más rápido y el disco duro lo vamos a utilizar para datos. Pero bueno, entonces pues ya estando apagado simplemente vamos a voltearlo y a mirar los componentes que vamos a utilizar. Bueno, aquí ya tenemos el equipo en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión. Primero que todo, por acá tenemos una unidad de estado sólido tipo SATA, porque les comento que las NVMe no son compatibles con este equipo, ni siquiera entran en el puerto M.2, y esta unidad de estado sólido tipo SATA tiene un factor de forma de 2280, es de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo para colocarla en ese puerto M.2. Por acá arriba tenemos una memoria RAM DDR4 3200 de 16 GB para colocarla en uno de sus slots, y por acá tenemos otra memoria RAM DDR4 también 3200, pero esta es de 32 GB para colocarla en la otra ranura para mirar su compatibilidad más que todo. Por acá tenemos una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, esta es de 4 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 540 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 MB por segundo para quitar pues el disco duro y colocar este tipo de unidad de estado sólido. Y como les había comentado, como tenemos la unidad de DVD, entonces la idea es extraerla y ahí colocar, les indico por acá, un CADI, que es esto, que nosotros podemos colocar aquí un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y es ahí donde vamos a colocar
Esta, que es de 2 terabytes, y esta maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 540 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 megabytes por segundo. Manejan la misma velocidad estas dos unidades de estado sólido, y como les había dicho, pues ya queda con todo este almacenamiento interno y las dos memorias RAM para hacer las pruebas. Recuerden que estos son los componentes que a mí me han servido, que me han funcionado bien, por tanto los recomiendo, y coloco los enlaces de compra ahí en la descripción del video, de compra en Amazon, para que los miren, para que los chequen, y si los pudieran comprar pues mejor con esos enlaces, porque ya saben que si los compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para seguirles indicando este tipo de contenido. Entonces bueno, por ahora vamos a retirar todo lo que tenemos por aquí. Ahora sí, vamos a mirar las herramientas que vamos a utilizar. Entre estas tenemos un destornillador tipo Phillips o destornillador de estrella de 4 puntas. El número de punta que vamos a utilizar es el número 3. Si quieren saber más sobre este destornillador, por aquí les dejo una tarjetita para que miren el video que hice sobre este destornillador. También por aquí les indico la herramienta plástica que nos sirve para desarmar el equipo, pues lógicamente sin hacerle daño a la pasta. En la descripción del video también les dejo varias opciones para que compren este tipo de herramientas. Y por aquí también les indico una pinza que nos va a servir para desconectar los cables flex de una manera pues más segura y que no los vayamos a dañar. Ahora van las recomendaciones. Siempre son necesarias porque hay la posibilidad de que cualquier persona pueda cometer algún error. Entonces, primero que todo, este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad, siempre y cuando conozca este tipo de trabajo, conozca este tema. Si no lo sabe hacer, si no tiene experiencia, es mejor de que busque a alguien que le colabore con ese tipo de trabajo, ya sea un ingeniero, un técnico en sistemas que maneje esa parte. Porque ya han pasado casos de que han hecho actualizaciones y no les reconoce la unidad de estado sólido, no les reconoce la memoria RAM y entre otras cosas, y si no han tenido experiencia con esos trabajos, pues entonces van a tener problemas. También les recomiendo una lona, una toalla, algo acá debajo para que en el momento que estemos girando el equipo pues no lo vayamos a rayar por la parte de encima de la pantalla. También les recomiendo tener la pulsera antiestática por si de pronto estamos manipulando algo adentro, pues no vayamos a quemar algún componente. Yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático, por tanto pues estoy manipulando libremente el equipo y yo sé que no le voy a hacer daño electrónicamente. También les recomiendo que tengan actualizada la versión de BIOS a la más reciente, pues para no tener problemas de incompatibilidad con los dispositivos que vamos a utilizar. Si quieren saber cómo actualizar la BIOS, por acá les dejo una tarjetita en un video donde explico esa parte. Y por último les comento que si miran este icono de aquí es que estoy acelerando el video. Usualmente lo pongo cuando estoy retirando tornillos. Esos son procesos repetitivos que pues casi no interesa mirarlos, entonces vamos a acelerar el video en esos puntos. Listo, hasta ahí todas las palabras. Disculpas, pero es necesario decir todo eso. Entonces, para empezar a desarmar este equipo, lo primero, ya que tenemos la batería externa, es retirarla. Entonces la retiramos acercando esto aquí y sale la batería fácilmente. Ahora sí, vamos con el retiro de los tornillos que vemos por aquí. Hay 2, 4, 5, 6, 7 que son del mismo tamaño, son largos, y por acá tenemos 2 que son pequeños. Entonces los vamos a retirar y se los voy a indicar para que los tengan en cuenta. Entonces miren, aquí les indico los tornillos que son más largos para que los tengan en cuenta. Ahora sí, vamos con los tornillos que están acá abajo. Y aquí les indico los tornillos que son más pequeños. Ahora sí, para empezar a quitar las tapas, primero tenemos que retirar la unidad de DVD. Entonces por aquí, abrimos aquí y ya podemos sacarla fácilmente. Si esta unidad de DVD no sale fácilmente es porque puede estar oxidada con humedad y entonces pues eso hace que se apriete más. Entonces pues igual tenemos que hacerle fuerza y pues ya hay responsabilidad de cada uno que quizá no se le vaya a partir.
Ahora sí, continuamos. Entonces, para desarmar más fácil este equipo, ya para quitar las tapas, yo les recomiendo abrirlo de esta manera. Disculpas porque el equipo está un poquito sucio, pero fue difícil quitarle las manchas. Entonces lo que debemos hacer es empezar a abrirlo por la parte de acá abajo. De esta manera. Entonces, ya estando abierto por acá, tenemos que tener cuidado de aquí en esta parte no hacer mucha presión ancha porque podemos partir la carcasa. Entonces toca colocarlo despacio nomás. Listo, ahí ya está. Seguimos volteando el equipo. Ahora sí, vamos por el lado de acá. Ahí. Igual manera en esa parte, esto es muy frágil, esta parte de aquí. Entonces hay que hacerle una presión suave nomás. Listo. Ahí ya miramos que está abierto por toda esta parte de acá abajo. Aquí me falta un poquito. Listo. Y lo que debemos hacer es cerrarlo, pero sin hacerle mucha presión, porque si no, pues las tapas se van a volver a cerrar. Entonces ya estando ahí, lo volteamos. Listo. Y la idea es sacarlo de la parte de acá primero y desde acá sacarlo así. Entonces levantamos esto acá, esto de aquí se puede agarrar, entonces listo, y lo sacamos así y listo. Esta parte ya salió. Entonces bueno, vamos a ubicarlo para continuar con el video. Entonces listo, bueno, quitamos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna de este equipo. Entonces vamos a hacer un recorrido por las partes que vamos a intervenir. Primero que todo, por acá tenemos el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido. Por aquí tenemos sus dos ranuras para la instalación o cambio de memorias RAM. Por acá tenemos el disco duro conectado aquí a la board y por acá teníamos la unidad de DVD, que pues esa fue la que retiramos después de retirar la batería. Y por acá tenemos el procesador pues con su disipación, ventilador y bueno. Entonces bueno, ya habiendo mirado todo eso, vamos a empezar a intervenir los puntos que ya miramos. En este caso vamos con el puerto M.2. Entonces bueno, primero que todo aquí ya estamos en el puerto M.2, vamos a analizar algunas cositas. Entre ellas miramos que solamente es compatible con el factor de forma 2280, que es hasta acá, porque no tenemos ningún tornillito por aquí en el medio para decir de que sea compatible con unidades de estado sólido más pequeñas. Lo otro es que el separador está por aquí, no está por acá, por tanto este puerto M.2 es solamente compatible con unidades de estado sólido tipo SATA. Por ejemplo, les voy a hacer una pequeña prueba. Por aquí tenemos esta unidad de estado sólido NVMe y miren que no entra porque aquí está este separador que no deja pasar. Incluso digamos que no lo volteé, no falta que alguien lo diga. Sin embargo, miren, tampoco entra. Entonces esta unidad de estado sólido NVMe no es compatible con este puerto. Y por otro lado nos damos cuenta que el tornillito para ajustar esa unidad de estado sólido no está presente, no está incluido en este equipo, por tanto tendremos que conseguirlo por separado. Ahora sí, ya vamos con la conexión de la unidad de estado sólido. Miren, la colocamos ahí. Esto entra más o menos como a unos 30-35 grados. Y como les había comentado, nos vamos a ayudar de un tornillo aparte. Entonces bajamos la unidad de estado sólido y la ajustamos. Por tanto, ya tenemos instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora sí, vamos con la parte de la memoria RAM. Entonces por aquí ya tenemos una que ya está instalada. Vamos a retirarla. Para eso abrimos los seguros de lado y lado, sube y ya la podemos retirar. Y también pues aquí les indico el tipo de memoria que ya tenía el equipo. Entonces nos podemos dar cuenta que es una DDR4 2400 de 4 GB, la marca de Samsung, y su referencia está por aquí si les interesa saber qué tipo de referencia es sobre, pues más que todo. Ahora sí, vamos a colocar la memoria RAM de 32 GB. Entonces la colocamos del lado de acá. Esto entra como a unos 30 grados aproximadamente y la idea pues es bajarla hasta escuchar sus clics. Entonces ya ahí ya queda asegurada con los seguritos lógicamente que están a los lados. Ahora vamos con la memoria RAM de 16 GB. Igual la colocamos de esta manera, también entra como a unos 30 grados
y también la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo, ya están instaladas las dos memorias RAM. Ahora sí, vamos con el cambio del disco duro. Entonces primero, para retirar este disco duro, retiramos este altavoz que está asegurado con un tornillo que está por aquí. Simplemente lo sacamos y lo hacemos a un lado. Ahora vamos con este cable flex. Entonces aquí levantamos un poquito el seguro de acá, levantamos de acá, listo. Ahora esto lo desconectamos y ahora sí ubicamos esta tarjeta de acá. Entonces quitamos este tornillo. Hay que tener en cuenta la diferencia de los tornillos. El que está acá abajo es el que sostiene la mini board y el que está acá arriba es el que sostiene el altavoz, para que lo tengan en cuenta. Entonces listo, aquí simplemente levantamos esa tarjetica. Si ustedes quieren, desconectan aquí, y si no, lo dejan ahí nomás, no hay ningún problema. Ahora, para retirar el disco duro, simplemente hacemos presión, presión, así, y vamos jalando y listo. Ahí ya salió el disco duro. Ahora debemos sacar el disco duro de este case. Entonces tenemos que retirar sus tornillos de aquí, de acá, de aquí y de acá. Listo, ahora sí, levantamos aquí desde esta parte para que salga. Listo, ya quedó por fuera esta. Este lo retiramos y este ya lo colocamos de esta manera. El otro disco duro, como era más ancho, puede que la caja quede como grande, pero tenemos que colocarlo bien para ajustar todos sus tornillos. Entonces bueno, la bajamos completamente y ya colocamos todos sus tornillos. Y listo, ya quedó organizada la unidad de estado sólido con el case. Ahora sí, vamos a instalarlo acá. Entonces, primero que todo, lo colocamos aquí, la conexión. Bajamos esto un poquito, que encaje aquí esta parte, y lo empujamos, que esto quede aquí también por dentro. Listo, ahí ya queda instalado. Ahora sí, colocamos la tarjetica, entonces la colocamos aquí. Listo, colocamos el tornillo que la sostiene, que va aquí. Recuerden que es el tornillo más pequeño en esta parte. Ahora sí, para la conexión levantamos el segurito aquí, encajamos el cable flex, lo bajamos y ya cuando esté adentro, entonces hundimos esta parte para que haga una buena conexión. Ahora sí, nos falta es colocar el altavoz. Primero colocamos esta parte de aquí, que hay un seguro, lo bajamos así. Listo, y colocamos el tornillo que sostiene ese altavoz. Listo, ahí ya queda instalado la unidad de estado sólido donde estaba el disco duro. Ahora estamos en el puerto de la unidad de DVD, en el espacio de la unidad de DVD. Por aquí está su conexión. Entonces, como ya les había indicado, por aquí tenemos este caddy que lo vamos a retirar de aquí. Y estas son algunas de las cositas que vienen con el caddy. Este es un destornillador de estrella, pero la verdad es muy débil y pues tenemos mejores a disposición. Entonces este pues no nos va a servir para este caso. Por acá están los tornillos que van a ajustar el disco duro o unidad de estado sólido que coloquemos aquí en el caddy. Entonces estos los vamos a guardar por acá. Y este pues simplemente lo volteamos por aquí. Aquí está esta tapita, que está por si de pronto no tenemos la tapa original, entonces podemos colocar esta de aquí. Pero como la unidad de DVD sí la tiene, entonces en un momento la vamos a retirar para que vean cómo se coloca. Entonces por ahora esta no nos sirve tampoco. Y ya estando aquí, entonces traemos nuestro SSD o unidad de estado sólido. Bueno, la colocamos ahí y la ajustamos bien. Listo, ahí ya está ajustada. Ahora sí, sacamos los tornillitos, los voy a colocar por acá, aquí, y los vamos a colocar
ajustando en la parte de abajo por acá, cualquiera de estos. Y listo, miren, ahí ya queda para la instalación. Esto va a quedar de esta manera, pero como les comentaba, vamos a retirar la tapita que está acá. Y aquí tenemos la unidad de DVD, entonces buscamos el huequito que está por aquí, y por aquí ingresamos un clic y esto hace que se libere la unidad de DVD. Y para retirar esta, cuidadosamente tenemos que retirar, o mejor dicho, empujar desde adentro este segurito que está aquí. A veces es un poquito como complicado, pero tenemos que intentarlo. Miren que ahí ya se pudo. Esto lo jalamos hacia acá afuera, listo, y falta únicamente esta parte, pero de igual manera ahí hay un segurito que también lo podemos empujar desde adentro, y miren que ahí ya salió fácilmente esa tapa. La unidad de DVD pues ya quedó de esta manera. Esta unidad de DVD se puede utilizar externamente con un cable adicional, colocándolo por acá para que lo tengan en cuenta. Y listo, ya estando aquí, entonces por aquí ya tenemos la tapita, la buscamos y tenemos que ubicar pues la manera de colocarlo, que es así. Entonces cada uno entra en sus huequitos. Entonces colocamos aquí, colocamos allá y simplemente la empujamos y listo. Esto ya queda asegurado. Si de pronto a ustedes se les parte alguna patica y no logran introducir esta aquí, entonces les recomiendo en los huequitos echarles un poquito de silicona para que pegue y después la incrustan y listo. Y ahí ya queda pegado. Pues lógicamente tienen que esperar un rato a que se seque. Otra de las modificaciones que tenemos que hacer es instalar el asegurador que está por aquí. Entonces ubicamos nuevamente la unidad de DVD y aquí lo tenemos. Entonces retiramos este pedacito de lata, retiramos este tornillo de aquí y de la misma manera como tenemos la unidad de DVD así, entonces tratamos de ubicarla de la misma manera. Entonces la colocamos aquí y colocamos ahí su tornillo. Y listo, miren, ahí ya queda ajustado también este pedacito de lata, que es el que nos va a permitir ajustar el caddy al equipo. Y ahí pues ya queda ya bien organizada, lista para instalar más tarde. Ahora sí vamos a hablar un tema que siempre me saben preguntar, y es si de pronto nosotros tenemos el procesador Intel Celeron, tenemos el Pentium, el Intel Core i3 y queremos, digamos, colocar otro procesador más avanzado, es decir, un i5, un i7, algo así. Entonces ahí me saben preguntar si podemos hacer ese cambio del procesador. Entonces por tanto les comento que no es posible hacer ese cambio. El procesador está por acá, integrado en la board, está soldado en la board, por tanto no se puede cambiar, ese queda ahí. Lo que sí nos damos cuenta es que parece ser que algunos modelos podrían venir con gráficos independientes, con su chip de video aquí en esta parte, y por acá están sus memorias RAM, o sea que podrían estar, no están, ¿no? Y por acá están los espacios de las memorias RAM que podrían estar acompañando ese chip de video, pero esta referencia no lo tiene, no sé cuál lo tendrá. De todas maneras, esto tampoco no podemos instalar aquí encima. Eso ya lo hace el fabricante, pues no conozco todavía a alguien que lo haga, pero les comento que pues aquí está el espacio para esos gráficos independientes, pero no cualquiera puede poner este chip con esas memorias RAM. Entonces esa parte pues para que la sepan, que no se puede cambiar ni el procesador, ni aumentarlo ni nada, y tampoco no podemos cambiar ni agregar las gráficas o chip de video del equipo. Listo, ya instalamos todo, entonces vamos a hacer un recorrido breve por el equipo, por las partes que intervenimos. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2 TB en el puerto M.2, por aquí tenemos las dos memorias RAM en las ranuras, por acá tenemos la unidad de estado sólido donde estaba el disco duro, y acá nos está esperando para la instalación del caddy ahora que cerremos el equipo. Y por acá tenemos el procesador y por acá los espacios del chip de video independiente y sus memorias RAM. Entonces bueno, por ahora vamos a cerrar el equipo. Para eso, bueno, vamos a colocar la tapa, y para colocarla de una manera correcta, como se pudieron dar cuenta, cuando retiramos la tapa, esto fue lo último que salió. Entonces esto ahora va a ser lo primero que entre por el puerto VGA, porque tenemos que
incrustarlo primero aquí, las dos partes, y ahí ya cerramos. Entonces colocamos de esta manera así, primero lo de acá y después ya bajamos todo lo demás. Entonces, listo, ahora sí presionamos para ajustar todos los seguros. Si ya queda alguno levantado con los tornillos, pues ya va a ir cerrando. Ahora sí ya podemos colocar la unidad de DVD. Entonces la colocamos de esta manera hasta el fondo. Listo. Y ahora sí ya podemos colocar el tornillo que ajusta la unidad de DVD y los demás que están por acá, estos dos y estos dos que son los grandes. Ahora sí, vamos con los tornillos más pequeños, que son estos dos de acá. Y listo, ya quedó asegurado nuestro equipo. Y ahora sí, colocamos la batería, la colocamos por aquí, metemos, aseguramos la batería con este segurito aquí y listo, ya ha quedado armado el equipo con la instalación de todos los componentes. Ahora sí vamos a colocar el equipo en posición para el encendido y para mirar a ver cómo nos reconoce todo lo que instalamos. Ya tenemos aquí el equipo en posición para encenderlo, pero antes de eso les voy a comentar unas cositas. Es que a veces le damos el botón power, el botón de encendido, y el equipo automáticamente no nos va a encender. A veces se demora en reconocer los nuevos dispositivos que instalamos, por tanto la pantalla permanece en negro. Incluso los Hewlett Packard nos piden que confirmemos de que hemos hecho un cambio interno. Entonces eso va a pasar un tiempo para que lo tengan en cuenta, y pues de todas maneras les voy a colocar el tiempo ahí para que se den cuenta más o menos cuánto se demora. Lo otro que les comento es que en esa unidad de estado sólido que yo coloqué en el puerto M.2 ya tengo un sistema operativo Windows 11 instalado ya previamente, que lo hice en otro momento, para que no perdamos el tiempo e inicie de una vez. Si quieren saber cómo lo instalo ese sistema operativo, por aquí les dejo una tarjeta en el cual pueden mirar el procedimiento como yo lo hago. Entonces bueno, vamos a darle el botón power, ahí ya le di. Esperemos un momento a ver que nos dé imagen. Ahí les estoy colocando el tiempo también. Listo, ahí ya hubo el parpadeo, ya está iniciando, parece, sí, ya nos inició. Incluso no nos pidió la confirmación que Hewlett Packard sabe pedir, simplemente inició. Listo, ahí inició el sistema operativo. Hay unas personas que me han de preguntar cómo le instalé Windows 11 a este equipo, y es que yo en el canal ya tengo sistemas operativos donde no nos exigen el TPM ni el modo seguro, entonces los pueden descargar ahí en la lista de reproducción de los sistemas operativos. Pueden buscar el que tenga el mes más reciente. Entonces bueno, ya he iniciado el sistema operativo. Ya saben ahora que vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para indicarles mejor cómo nos reconoció todo lo que instalamos en este equipo. Bueno, ya estamos haciendo captura de pantalla aquí en Windows. Entonces primero que todo vamos a verificar el almacenamiento abriendo este equipo por acá, y aquí ya nos indica primero que todo la unidad de estado sólido de 2 TB donde tenemos instalado el sistema operativo. Esta es la del puerto M.2. Después tenemos la otra unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 TB que la instalamos donde estaba el disco duro, y por acá tenemos la otra unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB que la utilizamos con el Caddy. Y como se pueden dar cuenta, prácticamente nos está reconociendo todo ese almacenamiento. También la podemos verificar por otro lado. Le damos clic derecho por acá, clic en administración de discos. Listo, ahí ya nos carga la información. Entonces aquí tenemos la unidad de estado sólido de 2 TB que está en el puerto M.2 con el sistema operativo, y por acá tenemos las otras dos unidades de estado sólido para guardar archivos. Entonces esa parte sí la reconoce normalmente. Ahora vamos con la memoria RAM. Clic derecho por aquí, sistema, para ver cuánto nos reconoce.
A ver cómo nos va. Y sí, la reconoce toda como 48 GB, pero vamos a mirar de qué manera la está reconociendo. Entonces, bueno, cerramos aquí. Y para mirar de una manera más específica, nos vamos a ayudar del programa AIDA64, que es un programa de diagnóstico que nos sirve para hacer este tipo de procedimientos o este tipo de trabajos. Entonces, bueno, primero que todo, bueno, vamos a analizar el almacenamiento nuevamente desde un punto un poco más avanzado. Le damos aquí y aquí tenemos la unidad de estado sólido, la de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Entonces seguimos por acá, esa es la crucial, que también de 2.5 pulgadas de 2 terabytes. Y por acá tenemos la Western Digital, también unidad de estado sólido de 2 terabytes, SATA 3, y por acá abajo tenemos otra información adicional que está en el puerto M.2 con su factor de forma 2280 y eso por acá. Entonces esta parte del almacenamiento está muy claro, si reconoce todo. Ahora vamos en la parte de la memoria RAM, placa base, SPD, y por aquí tenemos la memoria RAM crucial de 16 GB DDR4 3200, y por acá está la otra memoria RAM de 32 GB en DDR4. Vamos a mirar el soporte de este equipo con las memorias RAM y me dice que este equipo soporta desde la DDR4-1333 hasta la DDR4-2133. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto en un momento. Por acá tenemos el modo activo Dual Channel en este momento, pero ya saben que únicamente funcionaría 16 GB en Dual Channel, porque tenemos instalado una memoria de 16 GB y la otra de 32. Por tanto, la de 32, 16 van a funcionar en Dual Channel y los otros 16 en Single Channel, para que lo sepa. Bueno, ahora sí vamos a mirar cómo están trabajando esas memorias RAM. Vamos por acá, le damos en DMI, vamos por aquí en dispositivos de memoria, aquí tenemos un slot y pues aquí ya el equipo como soporta hasta DDR4 2133, entonces estas memorias RAM que yo coloqué se bajan hasta esa frecuencia, como se pueden dar cuenta, no van a trabajar a 3200. Y la otra, que es la de 32 GB, también se baja a 2133 y no va a trabajar a las 3200 como es esa memoria RAM. Bueno, hasta aquí la explicación de todo lo que se instaló para que quede más aclarado este tema. Ahora vamos con las conclusiones de todo lo que hicimos en este equipo y también pues para resolver una que otra duda que podría surgir con todo lo que hicimos. Primero que todo vamos con el desarmado, entonces fácil de desarmar, solamente quitar tornillos y listo, salen las tapas. Recuerden sacar la unidad de DVD primero antes de retirar la tapa completa. Ya estando adentro, pues en el puerto M.2 ya nos podemos dar cuenta que podemos instalar una unidad de estado sólido solamente tipo SATA. Las NVMe no son compatibles con este equipo y tiene que ser con factor de forma 2280. En mi caso yo coloqué 2 terabytes de almacenamiento, entonces esa es la prueba de que podemos colocar desde ahí hacia abajo, es decir, 1 terabyte, 500 gigas, 256 gigas y por ahí. Después pasamos a la otra parte donde estaba el disco duro, ahí colocamos una unidad de estado sólido de 4 terabytes, entonces en ese puerto podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo 3 terabytes, 2 terabytes, 1 terabyte y por ahí hacia abajo. Y también podemos colocar un disco duro si quisieran desde esa capacidad que yo coloqué hacia abajo. O sea, da igual colocar disco duro o unidad de estado sólido, pero ya saben que las unidades de estado sólido consumen menos energía y también no tienen problema con los movimientos bruscos. Ahora pasamos a la parte de la unidad de DVD. Podemos retirarla, esa unidad de DVD. Colocamos un caddy, recuerden sacar la tapita cuidadosamente sin romperla. Y la parte de atrás, la latica que sirve para sostener la unidad de DVD. Colocamos ahí el disco duro o unidad de estado sólido también. En mi caso yo coloqué 2 terabytes, entonces eso indica que nos puede reconocer desde esa capacidad hacia abajo. También miramos la parte de la memoria RAM, entonces bueno, aquí la recomendación es utilizar los 2 slots para hacer un dual channel. Y para hacer ese dual channel completamente efectivo tenemos que coincidir en el tipo de memoria y también la capacidad de la memoria. En este caso el tipo de memoria es una DDR4 1333. Esta memoria es un poquito difícil de conseguir. Recuerden que ahí en la descripción del video les voy a dejar
los enlaces de compra de esas memorias exactamente, y si de pronto no las podemos conseguir, entonces podemos subirnos un poquito hasta la DDR4 2400. Ya comprar con más frecuencia, la verdad vamos a invertir en algo que no vamos a utilizar, y por tanto esas también, las DDR4 3200, son más costosas. Entonces no se recomienda utilizar en este equipo ese tipo de memoria. Recuerden que lo que yo hice es simplemente educativo para mirar el soporte del equipo. No significa que este equipo vaya a quedar de esa manera como yo le coloqué todo ese almacenamiento y toda esa memoria RAM. Y entonces, bueno, vamos un poquito a hablar sobre los procesadores. Si por ejemplo nosotros tuviéramos el procesador Intel Celeron, la verdad, con 4 GB de memoria RAM es suficiente para utilizarse. Si le colocamos más, yo creo que se desperdiciaría. Si ya colocamos el Pentium, lo podríamos dejar con 4 o máximo con 8. El Intel Core i3 le podríamos colocar 8 o de pronto hasta 12. En el Intel Core i5 podríamos colocar unas 8, 12 y hasta 16. Y si tuviéramos el Intel Core i7, la recomendación sería ya 12 o 16 GB de memoria RAM. Ahí hagan las combinaciones como ustedes quieran, no hay ningún problema. Podemos colocar de 32, de 16, de 8, de 4, ahí lo que ustedes quieran. También eso depende de la necesidad, de lo que necesitemos hacer, y también del presupuesto, porque entre más altas, pues lógicamente que son más costosas. Entonces ahí ya depende de ustedes, depende de cada uno. Y por último, aclarar sobre el procesador: está integrado en la board, no se puede cambiar, no se puede mejorar. De igual manera las gráficas, las que ya están en el equipo, ahí quedan, no se pueden mejorar ni cambiar. Si tuviéramos un chip de video independiente, ahí queda ese chip de video independiente. Y si tenemos gráficas integradas en el procesador, ahí ya queda el equipo con ese procesador y con esas gráficas. Y ya saben que este equipo pues normalmente no reconoce Windows 11, pero ya saben que en el canal hay disponibles los instaladores de Windows 11 para que los puedan ejecutar en este tipo de equipos. Y yo creo que bueno, nada más que decir por este video, por este equipo. Si este video les ha gustado, recuerden que le pueden dar me gusta. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que me comentaran si ustedes tienen este equipo, qué actualización le han hecho, para qué lo hicieron, por qué lo hicieron, qué programas corren, y entre esos comentarios pues para que otras personas que lleguen a este video pues lo puedan ver. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.